Una de las situaciones más críticas en el departamento de Cundinamarca por cuenta del invierno se vive en el municipio de Tobia. Una avalancha de lodo inundó decenas de viviendas. Cerca de 60 familias fueron evacuadas del pueblo. Un hombre estuvo a punto de ser arrastrado por la fuerza de las aguas del río. Este es el momento en que vecinos rescatan a un hombre que por poco es arrastrado por la corriente del río Negro y Tobia. José Agustín Ruiz dice que se encontraba en una carpintería que funcionaba en su casa cuando el muro de contención que la dividía del río se rompió. Y el río nos cogió, nos dio una vuelta y yo el niño lo logré sacar y él quedó aquí en el taller que tenemos acá en el fondo y yo me fui de una. El niño dijo, mi papá se murió, papito, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar. Así, sin control, quedaron las aguas de los ríos luego de que se desbordaran esta madrugada por un fuerte aguacero. Las cámaras de la gobernación de Cundinamarca muestran este panorama horas después. Palo y lodo por todas partes. 60 familias que vivían a la orilla de los ríos resultaron damnificadas y las vías intransitables. La tarea de reconstrucción ya empezó. Ya hemos iniciado la reconstrucción de 50 puentes con el aporte y el apoyo de Colombia Humanitaria. La avalancha también afectó localidades como Caparrapí, Útica, El Dindal y Córdoba. En Cundinamarca las lluvias continúan y con ellas el aumento del cauce de los ríos en este departamento. La mayor emergencia invernal en Cundinamarca se presenta según las autoridades en el municipio de Lenguasaque. Esta población se encuentra bloqueada por inundaciones y derrumbes. Pérdidas multimillonarias deja en el municipio de Lenguasaque, Cundinamarca, la inundación de cerca de 2.000 hectáreas de cultivos y pastos utilizados para el ganado. La situación es sumamente grave, por decir, es una quiebra total. Es una tragedia grave, creemos que en el transcurso de un año, gastamos un año en recuperarnos nuestras praderas. El municipio de Lenguasaque tiene 3 vías de acceso, por Villapinzón, por Cucunubá y por la vía principal, por Ubaté. Todas se encuentran bloqueadas. Efectivamente, esa es la gran crisis. Está el municipio completamente sitiado, parecemos es una isla, ya sea por agua o por deslizamientos y derrumbes. Entonces de tal manera que nosotros no podemos entrar y salir. Tampoco hay pastos para el ganado. Duro acá pues. Toca bregar todos los días. Con vigas de madera y lonas de tierra, más de 50 hombres cierran el boquete de las aguas del río Lenguasaque, que mantienen inundadas más de 2.000 hectáreas de la región. La obra actualmente está avanzada en un 70%. Tenemos previsto terminarla en el día de mañana. En Lenguasaque, más de 100 familias han resultado afectadas. Las fuertes lluvias que cayeron hoy en el municipio de Chía, Cundinamarca, hicieron que el caudal del río Bogotá aumentara de nuevo, afectando las zonas en las que ya había bajado el nivel de las inundaciones. Las autoridades continúan trabajando en el reforzamiento de jarillones y con motobombas siguen evacuando aguas estancadas. Debido al aumento del caudal de las aguas y al creciente peligro para los automotores, la Policía Nacional restringió el paso de vehículos pequeños y motocicletas por la vía que de Chía conduce a Bogotá durante la mayor parte del día. Por eso los conductores tuvieron que tomar el desvío por la Universidad de La Sabana. El aumento de las lluvias, la creciente se está bajando ya de la parte alta de la montaña. Por tal razón el nivel del agua viene incrementando su curso en las últimas horas. Aunque tanto las autoridades departamentales como la CAR, la policía y el ejército con motobombas y reforzando jarillones trataron de evitar que las aguas del río Bogotá se siguieran filtrando a las zonas inundadas y a las vías principales, las lluvias hicieron que el trabajo se dificultara. Por eso recomendaron a los conductores, sobre todo en horas de la noche, tomar precauciones para evitar sorpresas. Manejar con las medidas de seguridad, no realizar maniobras peligrosas, manejar por el carril derecho y evitar detenerse en la zona del cauce del río para tomar fotografías. Dos de las preocupaciones principales para las autoridades son las aguas estancadas que afectan las zonas que se inundaron, porque podrían ser fuente de infecciones y enfermedades en las próximas semanas, y que continúe lloviendo en la región. Otras 7 regiones del país reportaron emergencias por invierno. Desbordamientos de ríos y un vendaval dejaron a miles de personas damnificadas. 7 corregimientos de Río Hacha resultaron inundados por la corriente del río Tapia, que desbordó sus aguas sobre las casas de 500 personas. Los agricultores perdieron sus cultivos. Perdí melón, hay tomate, hay ají, hay patilla, maíz, plátano, yuca, todo eso está bajo el agua porque mira, está en el pueblo. Los damnificados pidieron ayuda humanitaria, pues el agua dañó todos sus bienes y los alimentos.
El ejército rescató a 6 adultos y 3 niños que habían quedado atrapados en una creciente del río Badillo cerca de Valledupar. El mismo río arrasó un balneario e inundó las casas de 50 familias campesinas. Hubo pérdidas sí, de animales, vacas, gallinas, animales de corral y algunos materiales también sobre casas, habitaciones. La emergencia se registró después de 4 horas de un aguacero. Repletas de lodo quedaron las casas de 2.000 personas en el corregimiento La Parada de Villa del Rosario, en norte de Santander, por el desbordamiento del río Táchira. El agua, el lodo y los escombros que arrastró el río destruyeron los bienes de los damnificados, que pidieron ayuda al gobierno departamental. Desolado permanece el corregimiento de la Loma de Aguachica en el Cesar tras la inundación del río Magdalena. 100 casas ya fueron destruidas por las aguas y hasta la iglesia está a punto de caer. La inundación obligó a las 400 familias a salir del pueblo y a buscar refugio donde familiares y amigos. Un vendaval destruyó los techos de 30 casas de una escuela de una iglesia en Río Frío, Valle del Cauca. Los fuertes vientos también arrasaron cultivos de café, plátano y frutales. En alerta se encuentran los habitantes de Guaymaro, un corregimiento de Salamina, en el Magdalena, por las filtraciones de agua que se han detectado debajo del jarillón que los protege del río Magdalena. Los habitantes, que colocan barreras con costales de arena, temen una inundación en las próximas horas. Sin agua se quedaron 40.000 habitantes de barrios céntricos de Ocaña por una avalancha que bloqueó la bocatoma del acueducto. Operarios de la empresa de servicios públicos trabajan a marchas forzadas para reparar los daños. Nuestros televidentes nos siguen enviando fotos y videos de las zonas que se encuentran en emergencia por la fuerte ola invernal. Estos testimonios dejan una clara evidencia del drama que se vive en esos lugares. Estas fotos llegan desde el corregimiento Los Choles, cerca al Cerrejón, en el departamento de La Guajira. En la madrugada de hoy se desbordó nuevamente el río Tapia, dejando la mayoría de las casas destruidas. En Pasto, este reportero ciudadano nos envía estas fotos tomadas desde su vehículo en el barrio Chile. Este era el momento en que el río Pasto llega a su límite. Alex Fernández nos muestra el impacto del río Villeta en su municipio, cuando la creciente se desbordó a las 6 de la mañana y afectó la red eléctrica y el paso de los vehículos. Estas fotos registran cómo se vive la emergencia invernal en Villa Martín, Riohacha, donde los pobladores dicen estar con el agua hasta el cuello. Estamos aquí en San Estanislao de Costa Bolívar. Este video lo hacen unos niños de la población de San Estanislao Bolívar, cerca al canal del Dique, y muestra cómo se está filtrando el agua por 3 canales, lo que podría ocasionar una nueva inundación. Síganos enviando sus fotos y videos al correo electrónico noticias@caracoltv.com.co y la cuenta en Twitter @noticiascaracol. Además de los reportes de nuestros corresponsales sobre la grave situación en Santander, los televidentes nos acaban de enviar impresionantes imágenes de la avalancha que se registró en San Vicente de Chucurí. Va con furia. La madrugada fue interrumpida por una inesperada avalancha que arrasó con gran parte de lo que es San Vicente de Chucurí en Santander. Hay una ligera evacuación. Javier Sánchez, ingeniero agrónomo, tomó su celular y se dispuso a guardar en su memoria lo que quedó. En este punto que se muestra en la imagen había unas viviendas de las cuales solo queda el piso. Ahí podemos ver rocas también que el río trajo hasta la vía. Este punto precisamente es el piso de una de las viviendas que fue completamente arrasada. Javier graba en medio de las evacuaciones. Las personas que están en la zona de mayor riesgo. Lo hace en el barrio Orocue, uno de los más afectados por la quebrada Las Cruces. Cuando podemos ver el barrio Orocue, realmente fue el más afectado. Es donde se presentó el mayor número de víctimas, personas desaparecidas. Nunca habíamos visto esta quebrada. Es una quebrada, no es un río, con tanta furia. En otro punto de San Vicente de Chucurí está Laura Milena Fuentes, quien en medio del lodo y las piedras logró capturar estas imágenes. Y así, mientras las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate de los desaparecidos, los reporteros ciudadanos nos muestran las dimensiones del invierno. Precisamente hace algunos minutos les hablábamos de la crítica situación en Santander. El tema de las vías en ese departamento es realmente dramático. Veamos la situación en el mapa para tener una mejor dimensión
de lo que pasa en esa región clave para el país. La vía principal que comunica Bucaramanga con Bogotá está cerrada por la caída del puente sobre la Quebrada Seca. Vamos a ver entonces la alternativa que hay en este momento. La alternativa, tomar la vía de Bucaramanga que va a Barranca Bermeja. De ahí la intersección en la Lizama y tomar la troncal del Magdalena Medio. Es decir, pasar por Puerto Araujo, Puerto Boyacá, Puerto Salgar, La Dorada y Honda. Pero como está cerrada la vía por Villeta, entonces hay que dar la vuelta por Ibagué, con lo cual el recorrido se hace, por supuesto, más extenso para comunicar a Bucaramanga con Bogotá, dando la vuelta por Fusa, por Melgar, por Silvania, para llegar a la capital de la República, Malú. Jorge Alfredo, en otras noticias hay dolor y consternación en Lorica, Córdoba, por el asesinato de una estudiante de 12 años que estaba desaparecida. La menor salió de su colegio hacia su casa en una zona rural y fue hallada muerta 10 horas después. Hasta esta casa de Lorica, en Córdoba, donde viven algunos familiares, trasladaron el cadáver de la menor Ana Milena Rivero Páez, a quien encontraron estrangulada. La niña de 12 años vivía con sus padres adoptivos en la avenida Las Flores, donde estudiaba. El martes, luego de salir del colegio, desapareció y 10 horas después la hallaron muerta. Cuando ya la policía llegó, ya habían encontrado a la niña. La niña estaba estrangulada con un posible abuso sexual, maltrato, y estaba tirada en un barranco. Según las autoridades de Lorica, detrás de este macabro homicidio podrían estar personas cercanas a la niña. Por eso sus familiares le exigen a las autoridades justicia. En este momento tenemos una persona señalada por la comunidad, la cual fue entregada a la Autoridad Policial Nacional y se entrega a la autoridad que lleva la investigación para que defina la situación de esta persona. Para Francia Rivero, tía de la menor, los criminales intentaron sepultarla para no dejar evidencias. Al lado donde la niña el cuerpo de la niña estaba una fosa común donde posiblemente la iban a enterrar. En esta zona de Córdoba han asesinado en menos de 8 días a 2 menores de edad. En las próximas horas la Fiscalía de Lorica podría estar ordenando las primeras capturas por este macabro hecho. Lo que pasa en Lorica, Córdoba, se ve en Noticias Caracol. El personero de Derechos Humanos y la Salud de Pereira, Edison Osorio, fue asesinado en las últimas horas en la capital de Risaralda. Según testigos, el funcionario fue interceptado por sicarios cuando se dirigía a recoger documentos relacionados con tutelas de atención en salud. Por el hecho, la policía capturó a 3 personas que se escondían en una residencia cerca al lugar del asesinato. La víctima llevaba investigaciones en contra de la guerra del centavo de las ambulancias y era defensor de los afectados por los servicios de salud en Pereira. Crece el escándalo que tiene tras las rejas al director del Fondo Monetario Internacional. La camarera que lo acusa de una agresión sexual tendría SIDA. Aparte de enfrentar una posible sentencia en corte, el director del Fondo Monetario Internacional tiene otro asunto de que preocuparse. Según publica el diario The New York Post hoy, la supuesta víctima podría estar infectada del virus del SIDA, ya que vive en unos condominios del barrio Bronx, que solo son alquilados a personas que tienen la enfermedad. Hoy el abogado de Ofelia, como se hace llamar la mujer, rechazó tajantemente las versiones de que su clienta está enferma y de que ella habría consentido a mantener relaciones sexuales con el francés. De ninguna manera existe un aspecto en este evento que pueda construirse como un acto consensual de algún tipo. Acá no hay nada más que un asalto físico y sexual. Por su parte, el diario británico The Times publicó hoy el relato de una de sus periodistas, quien afirma que Strauss-Kahn le propuso concederle una entrevista a cambio de sexo. El nombre de esta nueva mujer no fue revelado por el periódico. La cadena CNN informa a su vez que la defensa de Strauss-Kahn estaría preparando un acuerdo con la Fiscalía para que su cliente logre la libertad bajo fianza tan pronto como mañana jueves. Estados Unidos sancionará a varios representantes del régimen sirio por la brutal represión que ha ejercido contra su pueblo. Tanto el presidente sirio Bashar al-Assad como 6 altos cargos del gobierno serán sancionados por ser responsables de la violencia que ha cobrado la vida de 891 personas. Como resultado de esta imposición, se bloquearán las cuentas o propiedades que cualquiera de los implicados tenga en Estados Unidos y además se prohibirá a cualquier norteamericano realizar transacciones económicas con ellos. El hambre y las enfermedades sigue siendo el pan de cada día en Haití. Luego del sismo que devastó el país, los haitianos se las ingenian para sobrevivir. El periodista Jorge Cura estuvo en la isla y allí fue testigo de la preparación de una galleta que tiene como ingrediente particular la arcilla, porque la harina escasea. Haití es el país más pobre de América Latina y el 6º a nivel mundial.
A esa estadística fría y elocuente se agrega otra como el hecho real de que el 80% de su población vive con menos de $2 al día. A eso sumamos que en las zonas rurales es inexistente el servicio de agua potable domiciliaria y la recolección de basuras. Enfermedades como el cólera, que cegó la vida de miles de personas hace apenas 2 años, gastroenteritis y afecciones estomacales, conviven con los habitantes de Haití desde hace más de un siglo. Aquí las infecciosas son muy frecuentes, como son la fiebre tifoidea, la malaria, las infecciones respiratorias y el parasitismo. En ese ambiente contaminado viven sus 9 millones de habitantes. Pero lo que más nos impresionó fue el hecho de que la gente, en medio de la desesperación por la falta de recursos para adquirir alimentos de buena calidad, no es extraño ver en algunos sectores las ventas de galletas de barro. En una apartada vivienda ubicada en las afueras del municipio de Cabaret, a 1 hora de Puerto Príncipe, reside Madame Dublier, quien desde hace más de 20 años se dedica a la producción de este exótico alimento que se vende como pan caliente en el mercado a razón de 100 pesos colombianos las 3 galletas. Madame Dublier se levanta muy temprano en la mañana para conseguir la arcilla, ingrediente fundamental ante la falta de recursos para adquirir la harina de trigo. Ella, en su idioma local, el creole, nos explica detalles de su preparación. Que tengo que comprar la tierra al mercado, porque no es cualquier tierra, es como un tipo de arcilla que se vende en mercado. Y después vengo aquí para hacer cosas, y para amasar, para echar agua y echarle mantequilla, sal, caldo, y caldo también para el sabor. Y después formar las galletas y poner al sol para que se secan. La verdad es que el hambre puede llevar a mucha gente a consumir este producto. Algunos lo hacen tal vez por falta de cultura. Es muy probable que las médicas con las que hablamos en el centro de salud tengan mucho trabajo para recuperar la salud de la gente, de los pocos haitianos que consumen las galletas de arcilla. Las galletas realmente aquí la gente padece de anemia. El barro tiene hierro, es un síntoma que se llama pica, que es un síntoma de la anemia. Los efectos contractores pueden dar una intoxicación, problemas gastrointestinales. Siguiendo con los récords que ostenta Haití, es tan grave el problema de la desnutrición que por enfermedades generadas por consumo de alimentos de pésima calidad, mueren por año no menos de 2.500 niños en edades comprendidas entre 0 y 3 años. La realidad de este país, que no solo sufre por la presencia de complejas patologías, sino también devastada por los fenómenos naturales. En Puerto Príncipe, Haití, Jorge Cura, Noticias Caracol. La Comisión Nacional de Televisión quedó a un paso de desaparecer. La Cámara aprobó esta tarde en el 7º de 8 debate la reforma constitucional que deja en manos de una entidad independiente la regulación y el control de la televisión en Colombia. Una vez se surta el 8º debate en la plenaria de la Cámara, el Congreso contará con 6 meses para expedir una ley que cree la nueva entidad que asumirá las funciones de la actual Comisión de Televisión. Con esta reforma, el Estado se ahorrará 80.000 millones de pesos anuales. La alcaldesa encargada de Bogotá, María Fernanda Campo, ordenó suspender las consultorías del diseño de ingeniería básica e impacto ambiental del Metro de Bogotá. La mandataria explicó que tomó la decisión porque actualmente se realiza un estudio de demanda del metro cuyos resultados serán entregados el próximo mes de junio y con ello se definirá el trazado de la primera línea de este proyecto. La alcaldesa manifestó que con esto la administración distrital busca tener más elementos técnicos para tomar importantes decisiones sobre el proyecto y dijo que sí se le cumplirá a los bogotanos con el metro. Durante años, 66.000 cincelejanos soñaron con tener agua potable en sus casas. Hoy esa ilusión se hizo realidad cuando el presidente Santos abrió oficialmente la llave que permitirá el paso del vital líquido a los barrios más deprimidos de la capital de Sucre.
Tener agua potable en sus casas fue el sueño de 66.000 cincelejanos durante los últimos años. Nunca nosotros acá nos llegaba el agua, jamás. Un drama que obligaba a media ciudad a comprar el vital líquido a los llamados pimpineros o a los dueños de los carrotanques. A 500, a 300, a veces 2.000, 3.000, 4.000, se iba a lavar 8.000. Pero hoy, al abrir la llave de sus casas, muchos se llevaron una sorpresa. Que va a venir el agua diariamente y nos favorece a nosotros en el bolsillo porque nosotros nos tocaba comprar agua, 500 tanques hasta 1.000. Y no, estamos contentos, nos llegó con presión y todo. Agua potable para la mitad de Sincelejo con plata de la nación, el municipio y la empresa privada. Aquí están bien invertidos los recursos de regalía. Para esto se prestó en el municipio de Sincelejo. Para esto prestamos en Findeter a un crédito, pues prácticamente como lo explicaba, que es regalado para que 66.000 personas pudiesen tener esta importante prestación del servicio de agua. El presidente Santos fue testigo de excepción, pues tuvo el honor de abrir oficialmente la llave. Cuando se va el agua, una hora, siente uno que se le fue el mundo. Cuando se le va a uno la electricidad, 3 horas, siente uno que se le fue el mundo. ¿Cómo será la gente que nunca lo ha tenido y que le llega? En las comunas beneficiadas la alegría fue total, pues ellos saben que a partir de hoy los pimpineros y los carrotanques serán cosa del pasado. La imprudencia de un conductor de servicio público por poco causa una tragedia en la autopista sur de Bogotá. Una cámara de seguridad grabó el momento en que una patrullera de la policía choca de forma violenta contra un colectivo que se pasó un semáforo en rojo. Esta es la autopista sur a la altura de la terminal de transportes de Bogotá. En el sentido occidente-oriente se movilizan los vehículos que ingresan a la capital del país. Observen este vehículo. Gira a la izquierda y mientras los demás automóviles se detienen al observar el semáforo en rojo, el vehículo de servicio público acelera e irrespeta la señal de tránsito, sin darse cuenta que por el carril contrario venía una patrullera de la policía en moto que choca de forma violenta contra el vehículo. Detrás de la mujer aparece una ambulancia que ayuda a la uniformada y la traslada a un centro asistencial de la zona. El imprudente conductor tan solo recibió un comparendo mientras que la mujer se recupera satisfactoriamente. 12 de los principales miembros de la banda criminal de Los Rastrojos en el Bajo Cauca antioqueño fueron capturados hoy por la policía. Este es el momento en el que los hombres del grupo Copes de la policía llegan a una de las fincas donde se ocultaban varios hombres, entre ellos alias La Pantera y alias Mateo, 2 cabecillas de esos grupos. De otro lado, el CTI de la Fiscalía capturó a los integrantes de una red de narcotráfico que enviaba correos humanos a Europa y Asia. Dentro de los detenidos hay un nigeriano. En su serie de esta semana, Voces Apagadas, las crónicas Caracol nos hablan de las tristes consecuencias de la guerra que libran los combos por el control de las comunas populares de Medellín. Entre las vidas inocentes que se pierden están también las de los jóvenes, los artistas, las voces de la esperanza. Juan Jacobo Castellanos nos muestra los esfuerzos de la ciudad por detener esta tragedia. Esfuerzos que por ahora siguen siendo insuficientes. En este lugar la vida poco importa. Es lo que han llegado a pensar estos jóvenes cada vez que ven caer a uno de los suyos, sin razón, sin explicación y sin responsable alguno. Hay una naturalización de la muerte a tal punto de que ya no nos importa quién murió. Es un muerto más y siempre nos escudamos en que algo debía o por algo lo mataron. O sea, nunca vemos al muerto como alguien inocente, siempre tenía algo que deber. Las cifras confirman una realidad cruda. Según el personero de Medellín, Jairo Herrán, en los últimos 20 años en la capital antioqueña han muerto violentamente 60.600 personas. La gran mayoría jóvenes entre los 17 y 25 años, con un agravante más reciente. La guerra entre los combos en las zonas periféricas está causando desplazamiento hacia otros sectores de la ciudad.
Este año tenemos registrado, después de decantar las cifras, cerca de 1.900 personas ya en situación de desplazamiento forzado intraurbano. La administración municipal intenta romper la espiral sin fin de la violencia con programas de apoyo a 100.000 familias vulnerables. Jessy Denao, subsecretario de Metro Juventud, asegura que estas iniciativas han evitado que 26.000 jóvenes entraran a grupos armados ilegales. La red de escuelas de música de Medellín con 4.500 jóvenes de los barrios populares y que hoy ninguno de esos 4.500 tiene un proceso pendiente con la justicia. Son jóvenes que se han formado y que hoy están tocando en orquestas, que están viajando por el mundo, que están trabajando y que vuelven también a sus comunidades a enseñarle a otros jóvenes. Otro de los programas es Fuerza Joven, dirigido a arrancar vidas de las fauces del lobo. Jaime Andrés López hizo parte de uno de los combos durante una década. Hace pocos días se graduó como técnico en sistemas. La vida fácil se acabó cuando estuvo a punto de costarle su vida. Saque, plata fácil, vida fácil, muerte rápida. Uno no se preocupa tanto por la muerte en el momento. No, estoy pasando bueno, tengo plata, le puedo dar cosas a mi mamá, tengo a la nena del barrio que me gusta, cosas así. Pero a la larga uno empieza a ver a los parceros que o uno está en la cárcel o desafortunadamente algunos los matan. Cerca de 100.000 jóvenes que habitan en las zonas periféricas y le disputan a los violentos cada día de existencia siguen esperando oportunidades y salidas. Raperos que mueren en las esquinas de los barrios, Índigo, Sicario, Matasarte, Portalario. Y recuerden, no se fijen solamente en nosotros cuando sucede una tragedia, fíjense también en nosotros cuando hacemos una manifestación de arte. Los músicos que han tenido que despedir entre voces ahogadas a 8 parceros hoy claman que las balas no sigan acabando con los sueños. De cambiarnos para los que solo guerra tratan de placarnos, no lo lograrán, no lo lograrán. Para los que solo armas tratan de vendernos, para los que a la fuerza tratan de jodernos, no lo lograrán, no lo lograrán. No quiero ser parte de esto, no quiero ser parte de esto, no quiero ser parte de esto, no quiero ser parte de esto.